capacitación nos están dando esta oportunidad de realizar unas actualizaciones en temas específicos que tienen que ver con la enfermedad de la psoriasis. Y por ello, desde Cohorte Psoriasis, pues muy complacidos en que puedan acompañarnos y recibir de primera mano esta información. Para ello nos acompaña la doctora Alejandra de Subiría, especialista en dermatología, doctora, quien además de estar pues con el grupo de Novartis y su experiencia, tiene unos temas específicos que nos quiere compartir. Hoy hablaremos de fisiopatología de psoriasis, todo lo que tiene que ver con estos aspectos de la psoriasis, además sus factores genéticos, autoinmunes, todo lo que genera su carácter sistémico y que permitirá pues entender cómo todo el desarrollo de la enfermedad y por qué los tratamientos que hoy en día se utilizan. Pero adicionalmente tendremos otras conferencias eh, durante este mes. La próxima semana, el 26, estaremos revisando las comorbilidades que acompañan a esta enfermedad, especialmente las situaciones cardiometabólicas que la acompañan. También al cierre de la semana, el 29 de abril, estaremos viendo las clinimetrías que nos permite tener ese conocimiento y ese bagaje en lo que son las herramientas clinimétricas más frecuentemente utilizadas y que son fundamentales para la determinación del estado y el avance de la enfermedad. Y por último, estaremos viendo también eh, al inicio de mayo, el 3 de mayo, lo que tiene que ver con psoriasis, COVID y vacunación. Y después vendrán ya otras conferencias, también apoyadas por Novartis, con temas de artritis reumatoide y algo de artritis psoriásica. Pues bien, entonces hay un rico contenido pues para estas próximas charlas y creo que sin más preámbulos, mi doctora Alejandra, le cedo la palabra para poder dar inicio y contarle pues al equipo. Este es el equipo de IPS especializada que está de base en las diferentes sedes que tenemos en todo el país, médicos, enfermeras, de apoyo pues al equipo, al programa que tenemos en psoriasis. Es un programa multidisciplinario que por supuesto nuestro programa tiene en cabeza puerta de acceso a dermatología, pero también tenemos apoyo en todo lo que es la atención por medicina general, por enfermería, por químico farmacéutica, y son ellos los que hoy nos acompañan para escuchar pues esta conferencia. Bienvenida, doctora, y adelante. Muchas gracias. No, bueno, pues buenos días para todos. Muchísimas gracias, doctor Vanegas, por la introducción, por la invitación y a todos los que se conectaron en la mañana de hoy viernes. Efectivamente, como les contó el doctor Vanegas, un poco de mí, yo soy médico, soy de hecho también médico internista. Y trabajo en el área de dermatología de Novartis ya hace más de un año, con toda esta parte de psoriasis específicamente y también en general en el área de inmunología dentro de Novartis. Entonces, pues la idea de la mañana de hoy es hablarles un poco de fisiopatología de la psoriasis. Es una charla realmente no tan extensa. Intentaré hacerla. Yo sé que la parte de fisiopatología para todos siempre es un tema un poco, en algunas oportunidades puede ser denso. Voy a intentar hacerlo lo menos denso posible y también lo más interactivo posible. Por favor, igual si ustedes tienen preguntas, dudas, no duden en abrir su micrófono, alzar la mano, por favor, durante la charla o al final de ella, no hay ningún inconveniente. Entonces, bueno, no siendo más, voy a empezar a proyectar las diapositivas. Por favor, doctor, me confirma si las pueden ver en pantalla completa. Ya está cargando, sí, señora. Ya la Se ve, vemos. se ve perfecto. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces el tema que nos trae el día de hoy es fisiopatología de la psoriasis. Y un poco como les mencionaba el doctor Vanegas, la idea de revisar la fisiopatología de la psoriasis es empezar a entender por qué se considera la psoriasis una enfermedad sistémica. Y es que fíjense ustedes que cuando uno piensa en la psoriasis, típicamente la definición que encuentra de esta patología
es que se trata de una enfermedad sistémica, en primer punto, una enfermedad crónica, una enfermedad inflamatoria y una enfermedad autoinmune que típicamente se caracteriza por tener unas placas o por producirle al paciente unas placas que van a ser eritematosas, que van a ser descamativas, que le van a causar prurito y que por supuesto van a variar en severidad de acuerdo al paciente que presente la patología. Fíjense ustedes que muy interesante, la psoriasis es mucho más frecuente de lo que uno se imaginaría. Uno diría, no, pues eso es, bueno, ustedes que están viendo pacientes todo el tiempo con psoriasis, por supuesto, me imagino que notan lo frecuente que es, pero lo que está reportado en el mundo es que más o menos hasta el 4% de la población mundial sufre de esta enfermedad, lo que equivale a unos 125 millones de personas en el mundo afectadas por la psoriasis. Otra cosa muy característica de la enfermedad y que vale la pena resaltar es que hasta un tercio de esta cantidad de pacientes que pueden estar afectados en el mundo van a empezar a presentar esos primeros síntomas de la enfermedad por debajo de los 20 años. Y también, como ustedes saben, pues definitivamente esta es una enfermedad que además va a producir un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes y que por supuesto por ese impacto que lleva en la calidad de vida de los pacientes, por esa, por esa característica de ser una enfermedad crónica, sistémica, autoinmune y autoinflamatoria, va a producir también una carga importante para nuestros sistemas de salud. Brevemente, como contexto un poco más de la epidemiología de la Para, enfermedad. Sí, te Doc. cuento. No, ya no la estamos viendo en presentación completa, sino Ay, como compartida con la que viene próxima, a ver si la quieres de pronto. sí, Doc. Me habías preguntado. Ahí, mejor. Ya, ahora sí, listo. Perfecto. Ay, muchas gracias, Vale. doctor. Ok. Me estaba comentando, Doc, al principio que los que estamos aquí conectados el día de hoy ven sobre todo pacientes con psoriasis, ¿correcto, Doc? Sí, digamos que de nuestros equipos de trabajo de las diferentes sedes ven pacientes de diferentes cohortes. Entonces, además de psoriasis, ven coagulopatías, ven pacientes de artritis, ven pacientes con enfermedades huérfanas que vienen a atención para medicamentos específicos de estas enfermedades, reemplazo enzimático y demás. Entonces, digamos que tienen una multitud pues de conocimientos y de actividades, pero no ven también psoriasis, pero no es lo único que ven. Ok, perfecto. Y bueno, doctores, y como ustedes saben también, hablando un poco, volviendo a hablar de la epidemiología y nuevamente, si alguno quiere compartir alguna experiencia, o tiene alguna pregunta, por favor, siéntanse libres en interrumpirme y comentar. Vamos a ver que la prevalencia de psoriasis en general en el mundo es mayor en los países como Estados Unidos y Canadá e incluso Europa. Desafortunadamente, nosotros de manera local, yo sé que ustedes llevan sus estadísticas, pero de manera local no hay algún estudio que reporte como la prevalencia colombiana de psoriasis. Vamos a ver también que es una enfermedad que en la población adulta se va a presentar de manera igual tanto en mujeres como en hombres. Y vamos a ver que también va a tener como dos picos de aparición. Un primer pico que se presenta entre los 15 hasta los 30, 40 años de edad. Y un segundo pico que ya va a tener van a ser muchos menos pacientes, que se presenta más o menos entre los 50 y los 60 años. Esto quiere decir que la mayoría, por ahí el 70% de los pacientes con psoriasis van a ser diagnosticados y van a padecer la enfermedad más o menos antes de los 45 años, es decir, en plena edad reproductiva, que también es un factor que hay que tener en cuenta, sobre todo, por supuesto, en esas pacientes mujeres. Y afortunadamente para los pacientes, la gran cantidad de formas de psoriasis que van a tener o que pueden presentar van a tratarse de formas leves de la enfermedad. Y solo entre un 20 y un 30% pues van a ser formas moderadas y formas severas de la patología. Como mencionábamos al principio, pues es una enfermedad sistémica, va a tener una cantidad, un espectro grande de manifestaciones clínicas,
pero definitivamente, como Ya. vamos a ver en la siguiente diapositiva, la forma más frecuente en la mayoría de los pacientes va a ser la psoriasis tipo placa o la psoriasis vulgar. Vulgar. Vamos a ver también que hasta un 40% de esos pacientes adultos se ha reportado que pueden tener de manera concomitante artritis psoriásica. Y en los pacientes adultos también típicamente se ha visto que hay un retraso entre el inicio de las manifestaciones cutáneas y la aparición de esos primeros síntomas articulares. Más o menos ese retraso está reportado en la literatura que va como entre Estos 7 a días, 12 eso antes años. no se sentía, ahora sí. Buenos días. Aló, buenos días. Creo que de pronto habría algún micrófono abierto, por favor, les recomiendo. Y bueno, y existen también otras posibilidades, otras posibles manifestaciones de la enfermedad. Fíjense que una manifestación que también es muy frecuente es que haya compromiso ungular. Más o menos se dice que ese compromiso afecta al 50% de los pacientes al momento del diagnóstico, pero en el transcurso de la vida de los pacientes con psoriasis puede ser hasta del 80, del 90%. Entonces eso, digamos que tiene que alertarnos de que un porcentaje muy importante de los pacientes con psoriasis van a tener o pueden presentar en el transcurso de su vida compromiso ungular. Hay otras formas que además son conocidas como formas de difícil manejo y es esa psoriasis que afecta al cuero cabelludo, esa psoriasis que puede afectar las palmas y las plantas y también vamos a tener que un porcentaje de esos pacientes que tienen artritis psoriásica van a tener manifestaciones o compromiso de su esqueleto axial. Hasta un 25% de esos pacientes pueden tener manifestaciones del esqueleto axial. No sé si alguien quiera mencionar algo con respecto a de si esto se ve reflejado en lo que ustedes ven en su cohorte de pacientes, que definitivamente la mayoría tienen psoriasis tipo placa, si ven de alguna manera frecuente artritis psoriásica también de manera concomitante en estos pacientes. A mí me encantaría también un poco oír su experiencia. ¿A quién le gustaría comentar de pronto lo que ha visto en el día a día de la práctica con estos pacientes? Mientras se van animando, sí tenemos alrededor de un 92% de pacientes que tienen psoriasis en placa. Ok. En el resto ya se ven algunas otras de las presentaciones, como lo ha comentado la doctora. Y artritis psoriásica, estamos alrededor entre un 25-30% de los pacientes que manejamos a nivel país, más o menos nuestras estadísticas gruesas. Bueno, Doc, pero fíjese que sí está similar a lo que estamos hablando, como usted Por menciona. supuesto, sí, señora. Sí, señor. Bueno, muy bien. Y bueno, y aquí son las imágenes típicas de la psoriasis. Vamos a ver en la extrema derecha, en la figura A, la típica placa de psoriasis, que como habíamos mencionado es una placa eritematosa, con bordes definidos, que va a tener esas escamas que pueden ser blanquecinas plateadas, que podemos encontrarla en pacientes de manera aislada, como lo muestra la figura B, o pueden empezar a ser confluentes, como lo muestra la figura C, y por supuesto también, como lo muestra la figura D, ocupar la mayor cantidad o casi la totalidad de la superficie de área corporal del paciente, y pues en este caso de la figura D, tratarse de una psoriasis eritrodérmica. Puede afectar típicamente el cuero cabelludo, como vemos en la E. Puede afectar las articulaciones, sobre todo las articulaciones periféricas, como los vemos en la figura F. Puede afectar tanto el lecho como la matriz ungueal, como lo vemos en las figuras G y H, y puede también afectar los pliegues y tratarse de una psoriasis inversa. Y finalmente, y esto es lo que vamos a hablar en la próxima oportunidad, también se está descrito por este carácter sistémico inflamatorio que la psoriasis se va a asociar con un amplio espectro de comorbilidades. Definitivamente las más frecuentes son las de tipo cardiometabólico y las que le confieren un riesgo también de enfermedad cardiovascular a nuestros pacientes. Entonces vamos a ver que frecuentemente los pacientes con psoriasis van a tener hipertensión, van a ser
van a tener sobrepeso o van a tener obesidad, van a tener diabetes, pueden tener también dislipidemia y más o menos en conjunto se dice que hasta un 13% de estos pacientes van a tener enfermedad cardíaca isquémica en algún punto de su vida mientras después de ser diagnosticados con psoriasis. Y otras comorbilidades que también se ven frecuentemente en estos pacientes y que no debemos olvidar son, por un lado, las de tipo psiquiátrico, muy frecuentemente asociada psoriasis con trastornos depresivos y de ansiedad. Se dice que más del 25% de los pacientes con psoriasis pueden tener algún síntoma de depresión y otras enfermedades autoinmunes, típicamente enfermedad inflamatoria intestinal, y también lo descrito es que más o menos el 1% de la población con psoriasis va a tener de manera concomitante enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, ya para cerrar esta parte del contexto, vemos que la Organización Mundial de la Salud en el 2016 emitió un reporte global con respecto a la psoriasis donde definitivamente la pone en el radar de todo el personal de la salud y dice, y digamos que quieren resaltar que hay muchas personas en el mundo que están sufriendo todavía de manera innecesaria, ya sea porque hayan diagnósticos incorrectos o diagnósticos tardíos de psoriasis, indicando que todavía persisten muchas necesidades insatisfechas de manera global en el tratamiento de los pacientes con psoriasis. Y bueno, ya aquí para entrar a la fisiopatología de la psoriasis como tal, lo primero que les traigo es una evolución de estos conceptos de la inmunología. Fíjense que antes de 1980 se pensaba que la psoriasis era una enfermedad del queratinocito, que es un tipo de célula que encontramos en la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Se veía que estos queratinocitos hacían como una hiperproliferación y se pensaba que eso era lo que causaba la enfermedad. Sin embargo, después de 1980 y más o menos hacia alrededor de 1982, se empezaron a detectar que en los capilares alrededor de la piel con lesiones de psoriasis había un acúmulo o habían infiltrados de linfocitos T. Y también, más o menos hacia el 86, se dieron cuenta que la ciclosporina, que ustedes saben que la ciclosporina además es un medicamento que por su mecanismo de acción va directamente a inhibir los linfocitos T, se dieron cuenta que la ciclosporina funcionaba en los pacientes con psoriasis. Y ahí, digamos que después de 1980 empezaron a pensar, ve, de pronto los linfocitos T tienen algo que ver en la fisiopatología de esta enfermedad y no son solamente los queratinocitos. En 1986 hubo un descubrimiento en inmunología que todos conocemos y es ese paradigma de que existe una vía TH1 y que existe una vía TH2 de los linfocitos. Posterior a este descubrimiento, se encontró la interleuquina 12 y se identificaron las dos subunidades que componen esa interleuquina 12. Y ya hacia los 90 se dieron cuenta que esa interleuquina 12 promovía esa diferenciación hacia la vía TH1. Hacia el 2000 se identifica la interleuquina 23 con sus dos subunidades y después del 2000, hacia el 2003 y el 2004 y 2005, se empieza a identificar una línea de linfocitos T diferente a la TH1 y a la TH2, que era la línea o el linaje de los linfocitos TH17, que vamos a hablar más en profundidad en las siguientes diapositivas. Y ese linaje nuevo de linfocitos TH17 resulta que también secretaban unas citoquinas que no se conocían, que son las citoquinas o la familia de las citoquinas de la interleuquina 17, que más adelante vamos también a ver que es una familia que está compuesta por 6 tipos de citoquinas. Después de además darse cuenta que, oh sorpresa, esas células TH17 que producen interleuquina 17A son las que están presentes en la piel de los pacientes con psoriasis. Eso hizo o dio lugar a que a partir del 2010 empezaran a estudiarse diferentes moléculas para el tratamiento de la psoriasis, como los inhibidores de la interleuquina 17A, que fueron los primeros que se estudiaron, y luego otra terapia biológica que fueron los inhibidores de la interleuquina 23,
que son más recientes en su desarrollo para el manejo de, como terapia biológica para el manejo de esta enfermedad. Y cuando miramos entonces esa fisiopatología, vamos a ver que la psoriasis tiene como tres mecanismos principales implicados. Va a tener una predisposición genética importante, va a tener un componente de autoinmunidad y va a tener un componente inflamatorio, que tal vez el componente inflamatorio es el más importante, el que prima, el que va a estar muy presente en la mayoría de los pacientes. Para hablar rápidamente del componente genético, hay descritos típicamente diferentes genes o incluso locus cromosómicos que albergan diferentes genes dentro de cada uno de sus locus que están asociados ya sea con el complejo mayor de histocompatibilidad o algunos otros genes que no están asociados con el complejo mayor de histocompatibilidad y que se han dado cuenta que los pacientes que tienen mutaciones en estos genes pues van a tener mayor riesgo de desarrollar de pronto psoriasis a largo plazo. Y como les contaba, estos locus cromosómicos que dan susceptibilidad a psoriasis se han llamado PSORTs, están descritos alrededor de 15, que son estos que están aquí mostrados en esta diapositiva. Y de estos PSORTs, tal vez el más estudiado, el más conocido, es el 1, el PSORTS 1, que está localizado en el cromosoma 6 y que el gen candidato que codifica es un HLA-CW6 como parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Y es que resulta que este gen, el HLA-CW6, se ha visto que está ligado fuertemente con que la psoriasis inicie de manera temprana y de manera aguda en los pacientes que tienen mutaciones en este locus cromosómico, en este PSORS1 y sobre todo en este gen HLA-CW6. Sin embargo, como ustedes saben, pues esto les confiere al paciente finalmente un aumento del riesgo de desarrollar psoriasis y más o menos lo que se estima es que los pacientes que tienen estas mutaciones pueden tener hasta 23 veces más riesgo de desarrollar psoriasis. Y hay otros genes que no están asociados con el complejo mayor de histocompatibilidad, pero que también se han visto que pueden estar involucrados en la fisiopatología de la enfermedad y que le van a conferir mutaciones en ellos, aumento de riesgo a los pacientes con psoriasis de desarrollar la enfermedad. Y son, por ejemplo, genes asociados, por ejemplo, que codifican ya sea para el receptor de la interleuquina 23 o para la interleuquina 23 como tal. Tal vez el de la interleuquina 23 es el más conocido. Y además se ha visto que variantes y mutaciones o diferentes polimorfismos de este gen, pues no solo se asocian con psoriasis, sino que también se asocian con enfermedad inflamatoria intestinal. Y si recordamos, la enfermedad inflamatoria intestinal es una de las comorbilidades que frecuentemente pueden tener estos pacientes con psoriasis y en parte es porque comparten esta predisposición genética, pero además de compartir predisposición genética, comparten otras vías fisiopatológicas eh, en común. Y además, estas mutaciones del gen de la interleuquina 23, pues también pueden asociarse, por ejemplo, a desarrollar artritis psoriásica y espondilitis anquilosante. Entonces, esa es la parte del componente genético. Definitivamente se ha visto, se ha estudiado, se ha encontrado que hay unos genes que nos dan aumento de riesgo de desarrollar psoriasis. Algunos de ellos están ligados con el complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos ahí a esos locus cromosómicos denominados PSORTs, el 1 que codifica o que tiene como gen candidato el HLA-CW6 es el más estudiado. Y hay otros genes no asociados con el complejo mayor de histocompatibilidad, pero que también se ha visto, como por ejemplo el de la interleuquina 23 o el del receptor de la interleuquina 23, que le pueden aumentar el riesgo al paciente de desarrollar la enfermedad. Y luego hay una parte y una teoría de, ¿será que la psoriasis tiene un componente autoinmune o no tiene un componente autoinmune? Y resulta que también después del 2000 se encontraron se empezaron a encontrar esos linfocitos T en la epidermis de los pacientes y se encontraron que esos linfocitos T, como les había contado, pues podían de pronto reaccionar
a cosas propias que también tiene uno en la epidermis y en la dermis, y ahí empezar a desencadenar esa respuesta inflamatoria que finalmente lleva a la enfermedad y a las manifestaciones clínicas. Y resulta que empezaron a surgir diferentes moléculas propuestas como autoantígenos. Tenemos la más frecuentemente descrita, que es el LL37. El LL37 es una molécula, es un péptido antimicrobiano con funciones antimicrobianas natural nuestro, que incluso secretan los queratinocitos como en respuesta a injuria. Y este LL37, por ejemplo, se ha visto que se puede unir a fragmentos de ADN o de RNA que uno tenga de manera local en la epidermis y formar un complejo. Entonces resulta que ese complejo de LL37 con fragmentos de ADN o de RNA es capaz de ser captado por esa célula dendrítica, que sabemos que son las células presentadoras de antígeno, y es capaz de verlo como un antígeno y, por supuesto, presentárselo a un linfocito TH, en este momento TH naïf, como un potencial antígeno e inducir su diferenciación hacia alguna de las vías que vamos a ver que está implicada en la fisiopatología de la psoriasis. Además del LL37 como autoantígeno, se han descrito otros. Se han descrito, por ejemplo, péptidos lipídicos o fragmentos lipídicos, mediadores lipídicos, producidos por la fosfolipasa 2. Se han descrito, por ejemplo, la queratina 17 derivada del folículo piloso, también de manera localizada en la piel, que puede actuar como un autoantígeno para estimular esas células dendríticas y que finalmente se activen los linfocitos T. Y el último paso de esta fisiopatología, entonces fíjense que tenemos esta predisposición genética, estas moléculas que de pronto pues hacen parte de nosotros, pero por alguna circunstancia de la vida se unen con fragmentos de ADN o de RNA, forman complejos y pueden activar a nuestro sistema inmune. Y falta esta parte de el componente inflamatorio, que es, como les mencionaba, el componente más importante tal vez de la fisiopatología de la enfermedad. Dentro de estos factores ambientales descritos que pueden, por ejemplo, estimular esos queratinocitos para producir la injuria inicial que lleve a que se liberen estas sustancias y que esas sustancias sean reconocidas como autoantígenos y se desencadene la inflamación, tenemos que, por ejemplo, el estrés, algunos medicamentos, el tabaquismo, algunos microorganismos, como por ejemplo el estreptococo beta hemolítico del grupo B, pueden desencadenar también la psoriasis, es decir, pueden ser o son algunos de esos factores que se han encontrado, que se han descrito, que pueden asociarse como desencadenantes en los pacientes que tienen esa predisposición genética para desarrollar la enfermedad. Y para recordar, tenemos esta célula dendrítica. ¿Se acuerdan que les conté que hay esa célula dendrítica que capta y presenta el antígeno? A esa célula T inicialmente virgen, una célula T naif, y en presencia de diferentes citoquinas vamos a ver que hay diferenciación hacia vía TH1, TH17 o TH2. Vamos a ver que si en el ambiente hay interleuquina 12, la diferenciación se va a ir hacia la vía TH1, que es una de las vías asociadas del sistema inmune adaptativo que va a primar en la fisiopatología de la psoriasis. Tenemos la vía TH17, que para que el linfocito T virgen se diferencie hacia TH17 se necesita la interleuquina 23, o tenemos la vía de la interleuquina 4, que va a favorecer la diferenciación hacia una vía TH2. Actualmente se sabe que la fisiopatología de la psoriasis vamos a tener dos vías principales que son la TH1 y la TH17. Dentro de esa cascada inflamatoria prendida que van a tener los pacientes con psoriasis, sobre todo al momento del diagnóstico y aquellos también que tienen psoriasis no controlada. Y eso nos lleva a hacer finalmente a juntar como todos los diferentes puntos que hemos hablado en la mañana de hoy. Entonces, tenemos ese paciente que nace con esa predisposición genética,
ya sea por mutaciones en genes asociados a complejo mayor de histocompatibilidad o no, se enfrenta a algún desencadenante o trigger del medio ambiente, estrés, microorganismos, drogas, trauma, cigarrillo, y esto va a producir una injuria inicial en ese queratinocito. Ese queratinocito de la epidermis afectado va a pasar, digamos que va a tener dos cosas o va a producir dos cosas. La primera es que va a liberar sustancias que como vimos pueden jugar y pueden ser autoantígenos, pero además de liberar sustancias que pueden ser reconocidas como por nosotros mismos como autoantígenos, va a producir de manera localizada citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, como interleuquina 1 beta, como interleuquina 6. Y estas citoquinas proinflamatorias, más esas células dendríticas que captaron esos autoantígenos como si fueran unos antígenos externos, pues van a ir a hacer que se active ese sistema inmune adaptativo, que se diferencie ese linfocito TH virgen hacia un linfocito TH17 y se secreten citoquinas como la interleuquina 17A, la interleuquina 17F, el factor de necrosis tumoral alfa. Pero resulta que también esas citoquinas proinflamatorias que se producen de manera localizada en la epidermis, producto de la injuria del queratinocito inicial, pueden ir y estimular de manera autónoma a los macrófagos, a los neutrófilos, a los mastocitos, que son células del sistema inmune innato, para que secreten interleuquina 17A de manera autónoma. Es decir, fíjense que va a haber secreción de interleuquina 17, no solo por estos linfocitos TH17 que es de las citoquinas que principalmente producen, sino también de manera autónoma por células del sistema inmune innato, haciendo un loop entre ese sistema inmune innato y el adaptativo en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces ahí, digamos que por eso también ustedes van a encontrar frecuentemente que se dice que la psoriasis, pues no solo tiene dos vías del sistema inmune adaptativo comprometidas, como la vía TH1 y la vía TH17 activas, sino que también va a tener una parte de ese sistema inmune innato comprometido y activo. Como les mencionaba, la interleuquina 17A ha surgido como una citoquina crítica en muchos procesos inflamatorios, pero también, como les comentaba, resulta que la familia de las interleuquina 17 pues es una familia de 6 interleuquinas. Tenemos la interleuquina 17A, la F, la B, la D, la C y la E. La más conocida y la que primero se identificó fue la A, que es una glicoproteína homodímera, que además va a actuar como puente entre ese sistema inmune innato y el adaptativo, y que además, digamos que de manera normal, va a jugar un papel muy importante en protegernos contra infecciones y además de protegernos contra infecciones, particularmente contra hongos, contra colonización, por ejemplo, por cándida. Por eso vamos a ver que en general un efecto secundario de los inhibidores de la interleuquina 17A es el aumento del riesgo de infecciones por cándida. Eso lo van a ver ustedes descrito. No sé si sea también algo que hayan visto en los pacientes que tienen este tipo de terapia biológica. Y ya aquí como para ir cerrando, al principio les dije, bueno, vamos a ver por qué la psoriasis es considerada una enfermedad sistémica, qué de su fisiopatología y de todo lo que hemos hablado la pone como una enfermedad sistémica. Y fíjense que, pues por un lado vimos que hay diferentes tipos de células del sistema inmune que tienen la capacidad de producir esta citoquina. Entonces vimos que la producen los neutrófilos, los mastocitos y los macrófagos, que la producen también células del sistema inmune adaptativo, como los linfocitos gamma delta, los linfocitos TH17, los linfocitos T citotóxicos, pero resulta que ella va a ir y va a actuar a su vez sobre diferentes tipos de células. Entonces va a ir y actuar sobre los macrófagos y los neutrófilos, promoviendo que se produzcan y liberen más citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, metaloproteinasas, y eso hace que también se perpetúe la inflamación. Lo mismo hace sobre los queratinocitos en la piel. Hace que
también ellos produzcan y estén enfrentados a más citoquinas proinflamatorias y eso hace que se perpetúe ese estado inflamatorio también de manera localizada en la epidermis. Pero resulta que de manera sistémica también se ha visto que la interleuquina 17A puede ir a actuar sobre el endotelio vascular. Y sobre el endotelio vascular va a ejercer múltiples, digamos que acciones, entre las cuales, por ejemplo, están la activación de ese endotelio vascular, que se produzcan más moléculas de adhesión o que estén sobreactivadas moléculas de adhesión del endotelio vascular que permitan la captación de otras células en ese endotelio vascular que en últimas llevan incluso hasta que se inestabilicen las placas ateromatosas que tenemos todos los seres humanos en nuestro organismo. Y esa activación de ese endotelio vascular, esa producción de manera localizada de citoquinas proinflamatorias, hace también es parte de los mecanismos que explica por qué los pacientes con psoriasis van a tener más riesgo de hacer enfermedad cardiovascular. Va a ir a actuar también sobre fibroblastos, osteoclastos, osteoblastos y condrocitos, haciendo que suceda ¿qué? Que haya destrucción de la matriz ósea, que haya erosiones óseas, que haya proliferación ósea y que haya daño cartilaginoso. Y por eso también se explica, como mencionaba el doctor Vanegas, ese porcentaje que ustedes ven de pacientes con psoriasis que tienen, hasta en el 25%, que tienen compromiso también articular. Entonces, fíjense que endotelio, por ejemplo, tenemos nosotros en todo el cuerpo, em, queratinocitos y piel también, y por supuesto esta parte articular va a estar presente haciendo que la enfermedad tenga ese carácter sistémico que viene asociado a tener una inflamación finalmente no controlada. Y gracias a toda esta, digamos que descubrimiento de la fisiopatología de la enfermedad y entendimiento como más específico de las diferentes vías que juegan un papel en la fisiopatología, pues también ha hecho que se produzcan o que las diferentes industrias y casas farmacéuticas produzcan medicamentos que van a ir a bloquear diferentes fases de esa vía fisiopatológica. Entonces, fíjense que dijimos al principio que ese queratinocito liberaba factor de necrosis tumoral alfa, que ese factor de necrosis tumoral alfa se podía producir de manera localizada en la piel. Y, por supuesto, como una primera línea, aquí vamos a ver que tenemos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. En nuestro país está avalado el adalimumab, el etanercept, el infliximab y el certolizumab pegol. También vamos a ver que ya más abajo en esa cascada inflamatoria vimos que esta célula dendrítica pues va y actúa por la vía TH1, activa la vía TH1 y activa la vía también TH17. Y tenemos entonces un medicamento que va a bloquear tanto la interleuquina 12 que favorece la diferenciación hacia la vía TH1 como la interleuquina 23 que favorece la diferenciación hacia la vía TH17 que es ustekinumab. Luego, hacia la vía de TH17, y es tal vez de los últimos descubrimientos y de las últimas aprobaciones que tenemos en terapia biológica para los pacientes con psoriasis, están los inhibidores de la interleuquina 23, que hacen o que bloquean esa diferenciación hacia TH17. Y ahí tenemos aprobados en el país a guselkumab y risankizumab. Tildrakizumab es otro biológico inhibidor de interleuquina 23 que no tenemos actualmente en el país, pero sí en otras partes del mundo. Y ya directamente a bloquear la interleuquina 17A o el receptor de la interleuquina 17A, en Colombia, digamos, los inhibidores de interleuquina 17A que tenemos aprobados son secukinumab e ixekizumab. Y en el mundo existe también un inhibidor del receptor de la interleuquina 17A que se llama brodalumab, pero que no tenemos aprobado en Colombia. Y ya, pues digamos, para ir cerrando y para ir concluyendo esta parte de la fisiopatología, tal vez los mensajes claves que a mí me gustaría que se llevaran es que, por un lado, vemos que es una enfermedad que ha tenido un avance en su entendimiento de todos esos factores asociados con la fisiopatología. Tenemos más claridad sobre esos genes que nos están dando o predisponen a los pacientes a desarrollar la patología. Vimos que hay unos que se asocian
al complejo mayor de histocompatibilidad, otros que no. Vimos también cómo hay una teoría autoinmune detrás de que de pronto sí hay sustancias propias que empiezan a ser reconocidas como autoantígenos y que eso puede desencadenar una respuesta o una injuria del queratinocito de manera localizada en la epidermis. Y por supuesto vimos esa vía inflamatoria muy marcada que van a tener los pacientes y que hace que se presenten todas las manifestaciones clínicas y que además le confiere ese carácter de enfermedad sistémica a la psoriasis y es que vamos a tener muy presentes activas las vías TH1 y las vías TH17 dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Y por supuesto, pues este conocimiento o estos avances en el conocimiento de la fisiopatología, pues han hecho que se desarrollen nuevos blancos terapéuticos. Hace tal vez 10, 15 años el manejo de la psoriasis era muy diferente. Habían muchísimas menos opciones que las que tenemos actualmente. Actualmente, como vimos, tenemos pues no solo tenemos terapia sistémica convencional, sino que también tenemos múltiples opciones dentro de las terapias biológicas que van a ir a actuar en los diferentes puntos de esa vía fisiopatológica para bloquear en últimas la producción de esas citoquinas proinflamatorias que llevan a las manifestaciones de la enfermedad y por supuesto a que sea una enfermedad sistémica. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Hasta aquí era la información que les traía en la mañana de hoy con respecto a la fisiopatología de la psoriasis. Bueno, bien, muchas gracias, mi doc. Sí, ya vamos a ver aquí el espacio entonces para las preguntas o inquietudes. Me voy adelantando y te voy preguntando, Claro que sí. doctora Alejandra, cuando nos explicabas pues el componente genético, muchas veces uno piensa entonces cómo es esa relación familiar o herencia, si hay algo que se pueda asociar allí en el tema de familias donde se esté presentando un caso de psoriasis y pudiese haber algún riesgo mayor entonces de poderse presentar para otros miembros de la misma familia o eso no tiene, o simplemente esa predisposición es algo aleatorio, pues de acuerdo a esas mutaciones genéticas que nos has explicado. Doc, pues fíjese que efectivamente sí, lo que uno ve, por ejemplo, en la psoriasis en niños o cuando se presentan psoriasis a temprana edad, está descrito que hasta el 50% de los pacientes pediátricos que manifiestan enfermedad tienen un familiar afectado por psoriasis también, digamos que apoyando eso de que sí puede haber algo de susceptibilidad y una herencia, por así decirlo, de la patología. Y más o menos el 30% de esos pacientes pediátricos, también lo descrito en la literatura, es que tienen un familiar en primer grado de consanguinidad con la enfermedad, con psoriasis. La herencia hasta el momento, pues no, digamos que no se transfiere de manera mendeliana como se transfieren otras enfermedades, es pues una herencia igual multifactorial, poligénica, pero sí definitivamente sí se ha visto esa asociación en los pacientes, sobre todo que presentan una psoriasis tan temprana como en la edad antes de los 18 años, que sí tienen de manera más frecuente familiares en primer grado o en otros grados afectados por la enfermedad. Sí, doc. No sé si ustedes tengan pacientes pediátricos, por ejemplo, también con psoriasis, y si sea algo de pronto en las historias que se pueda mirar y evaluar, porque digamos que en el mundo sí está descrito. Tenemos muy poquitos casos, no Ok. recuerdo, pronto Helber me recuerdas, pero creo que tenemos como, yo creo que menos de 5 niños o adolescentes, pues con desarrollo de la enfermedad, pero son muy poquitos, es Okey. muy poquito el porcentaje de niños, la gran mayoría sí adultos de edad media o adultos mayores y un porcentaje pues de adulto joven. Sí, valdría la pena de pronto mirar si esos pacientes sí de verdad tienen un familiar, no, así no sea en primer grado con sanguinidad afectado, pero sí está descrito, doc, que es más frecuente,
que es más frecuente la asociación con los pacientes pediátricos sobre todo, que empiezan a manifestar tempranamente los primeros hallazgos de la patología. Creo que hay una pregunta en el chat y hay una mano alzada. ¿Me ayudan con el chat? No sé, por alguna circunstancia, aquí no me deja ver el chat ahorita en mi, en mi Buenos configuración. días para todos. Gracias. Dale. Sí, Buenos señor, días. tenemos la pregunta de Gloria Cristina Valencia. Nos dice, buenos días, quiero preguntar si cuando la psoriasis se asocia a la enfermedad inflamatoria intestinal, el tratamiento con terapia biológica se deja con el mismo medicamento o se asocia a otro. Gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, digamos que lo que está avalado en nuestro país y la recomendación de guías, si el paciente tiene de manera concomitante, internacionales también, si el paciente tiene de manera concomitante psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal, el grupo de medicamentos desde dentro de la terapia biológica que estaría avalado son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Perfecto, muchas gracias. Diana Ramos, nuestra QF, ¿quieres Buenos días. contarnos? Doctora, una pregunta. Cuando uno revisa la literatura, encuentra que varios corticoides y medicamentos que utilizamos con frecuencia en el tratamiento de, por ejemplo, de artritis, puede desencadenar esta psoriasis. No sé qué tan frecuente en su experiencia ha identificado que un paciente con una patología autoinmune, que creo que no son muy poquitos casos, mm, desarrolla psoriasis debido también al uso concomitante de las terapias para el manejo de artritis. Si está de algún medicamento en particular, Diana, porque sí, por ejemplo, con los corticoides está asociado ese fenómeno de rebote y de exacerbación de las lesiones. De hecho, el corticoide sistémico, por ejemplo, no el tópico, sino el sistémico, no está dentro de las guías de psoriasis, no forma parte del manejo de los pacientes, no está como recomendado y efectivamente sí de manera paradójica hay algunos medicamentos que se pueden asociar con desencadenar psoriasis también en la población con artritis reumatoide. No es lo más frecuente, pero sí está descrito también. Sí, señora. Gracias, doctor. Con gusto. Creo que hay otra mano levantada, el doctor David. Sí, David Cardona. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Doctora, una pregunta, más bien dos. Claro que sí. ¿Existen recomendaciones no farmacológicas para mitigar como los casos de exacerbación de la psoriasis? Y la otra sería, en el caso de la alimentación, ¿existen alimentos en los cuales el paciente debería evitar para que no se exacerbe la psoriasis o no tenga empeoramiento de sus lesiones? Doc, hasta donde yo sé, descrito una fuerte asociación con algún alimento en particular, no. Sin embargo, pues puedo buscar y traérselos la próxima, el martes que nos volvamos a ver, pero hasta donde he leído, no se recomienda que el paciente suspenda, digamos que algún alimento en particular, únicamente por el hecho de ser diagnosticado de tener psoriasis. Em, no lo he visto, pero lo reviso. Lo reviso si se puede igual recomendar alguna dieta. Que es importante, digamos, más que suspender o hacer una terapia restrictiva nutricionalmente hablando, sí es muy importante si el paciente tiene sobrepeso o tiene obesidad, que pierda peso. Porque el peso, digamos que el peso sí se asocia muchísimo primero con fallas a la terapia, a cualquier terapia que uno inicie, ya sea sistémico, convencional, terapia biológica, se ha asociado con que al paciente le va a ir no tan bien como al paciente que no está obeso. Van a ser más propensos a fallar y también van a ser psoriasis de más difícil manejo. Entonces, sí es muy importante los cambios en el estilo de vida, poder recalcarle al paciente que pierda peso. Eso es muy importante en casi todos los pacientes que tengan psoriasis y que ustedes vean en su tamizaje que están en sobrepeso o en obesidad. Pero lo Listo, otro doctora, gracias. se lo traigo la próxima. Doc, Ok, ¿y las recomendaciones no farmacológicas existen?
digamos, para Digamos, mitigar factores de riesgo? no farmacológicas, digamos que está la parte de humectantes, de que la piel esté humectada. Típicamente los humectantes también digamos que uno puede incluirles el corticoide tópico, pero bueno, eso ya es parte también farmacológica, pero básicamente eso, Listo, doctora, muchas gracias. con gusto, doctor. Doctora, eso que hablaste del sobrepeso y que David nos hacía recordar, la verdad es que es bien frecuente en nuestra cohorte vemos una cantidad importante de pacientes tanto en sobrepeso como obesidad. Sumando los dos, yo creo que pasa del 40 al 45% de pacientes con esa carga. Tiene que ver mucho también esta fisiopatología concomitantemente para que se desarrolle el sobrepeso. Sí, Doc, eso es un tema como súper interesante y sí, tiene que ver la fisiopatología. Se ha visto que incluso, pues que hay vías fisiopatológicas que comparten la psoriasis con la obesidad. Se ha descrito que, pues, que finalmente la obesidad también es un estado inflamatorio. Entonces ahí, en una discusión que incluso tenía con un dermatólogo, decía, bueno, pero ¿qué será lo que sucede primero? ¿Será que el paciente primero es obeso, tiene un estado inflamatorio, tiene liberación y citoquinas proinflamatorias altas de manera permanente, sistémicamente hablando, y eso a, mm, lo predispone a desarrollar psoriasis? ¿O será que también la psoriasis y ese estado inflamatorio de citoquinas como la interleuquina 6, el factor necrosis tumoral 1, la interleuquina 1, hacen que ese paciente obeso, hacen que el paciente también en el tiempo se vuelva obeso y sea más difícil manejar la terapia? Yo creo que un poco son las dos, pero sí definitivamente hay una asociación muy importante entre la obesidad y la psoriasis por esa vía fisiopatológica que comparten, por ser ambas enfermedades inflamatorias o estados inflamatorios, digamos, crónicos y persistentes. Sí, señor. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario, preguntas. Buenos días, Sí, doctora. Doctora, claro que sí, adelante. Bueno, no es más como una vivencia, ¿sí? Eh, Definitivamente la parte de la obesidad sí es muy importante regularla y controlarla. Tengo un familiar con psoriasis, obeso, en la cual le insistí mucho en la parte del control del peso y casi que mejoró Total. un 90% solamente con tratamiento tópico. Tenía Y la lesiones. pérdida de peso. Sí, sí, doctora. O sea, las lesiones fueron increíblemente mejoradas y solamente estaba con corticoide tópico y sus cremas hidratantes. Pero se desordenó, volvió a subir y aparecieron otra vez las lesiones. Entonces yo le dije a mi familiar, si ves, es importante regular muchísimo el peso. Y no, la verdad sí, a todos los pacientes yo les recomiendo, o sea, de verdad por la misma evidencia, el control del peso ayuda muchísimo, pero muchísimo, muchísimo a la enfermedad. Totalmente de acuerdo, doctora Sarmiento. Definitivamente, como usted lo menciona y lo ha visto de primera mano, el control de peso es parte fundamental en el manejo de estos pacientes porque tal cual como usted lo cuenta, se ve que incluso con esa pérdida de peso, o sea, si el paciente está incluso en sobrepeso, no necesariamente en obesidad, pero si el paciente está desde el sobrepeso y puede perder y llegar a un peso normal, eso controla en un porcentaje importante la psoriasis de los pacientes, ¿de acuerdo? Doctor, una pregunta, buenos días, Mónica Cervantes. Yo Buenos soy días, doctora. médica que trabajo el programa de psoriasis, el programa del que el doctor Héctor les estaba mencionando. Yo digo que una cosa es el dicho y otra el hecho. Yo a los pacientes les enfatizo mucho también en la importancia de que mejora la eficacia del tratamiento disminuyendo sobrepeso y obesidad, pero como te digo, del dicho al trecho es muy Total. poco la atención que ellos prestan y ellos aluden todo el tiempo
que no quieren seguir plan dietario por situación económica. Se les ha hecho énfasis en que no es necesario seguir dietas restrictivas, sino empezando a modificar hábitos erróneos en las costumbres alimenticias y modificando estilos de vida y controlando parte emocional. No sé, doctora, yo siempre he creído que el tema del corticoide también ayuda, no tanto la parte inflamatoria, sino la del medicamento como tal, efectos secundarios e inflamación, retención de líquidos y también ayuda a hinchar a la persona. Entonces, ¿qué de esto es más cierto? El tema inflamatorio con el tema relacionado sobrepeso y obesidad o el tema del corticoide como tal. Algunos me manifiestan retención de líquidos, sobre todo aquellos pacientes que en su momento cursan hipertensión arterial también. Claro, doc. Bueno, ahí es importante que, digamos que la indicación sería uso de corticoide tópico, y a pesar de que el corticoide tópico sea tópico, como usted menciona, si hay una parte y sobre todo depende de cuánta cantidad se apliquen mensualmente, pues si hay un porcentaje de ese corticoide aplicado tópico que puede absorberse a circulación sistémica. Es importante igual ahí recalcarle a los pacientes la parte, no sé si haya algo de autoformulación de pronto por ellos, de tomar corticoide. Eso sí, digamos que como les contaba, pues el corticoide oral o sistémico no está metido como dentro del manejo de los pacientes con psoriasis, y eso sí se ha visto. Pues por supuesto el corticoide sistémico tiene todos los efectos secundarios que usted menciona, y claramente no, pues no los va a ayudar a perder peso, y también les hace tener algo de retención de líquidos. Entonces, el corticoide tópico, digamos, en realidad, la absorción finalmente, pues sí es muchísimo menor que la que pueden o que la que tienen si se toman el corticoide. Entonces, en mi experiencia, a mi modo de ver, el corticoide tópico no debería ser un factor que se asocie con que sea más difícil para ellos perder peso. Ok. De hecho, yo diría que no tanto el uso de corticoides para la psoriasis simple, sino para los pacientes que te representan o que tienen algún tipo de artritis psoriásica. En su momento, los médicos hoy en día, Ah, sí, todas las dolencias, todas las inflamaciones sí, señor. articulares, la tratan es con corticoides. De hecho, pues esa es una parte importante. Y la otra, yo he escuchado en los congresos que no todos los pacientes que sufren de tiroides son obesos, pero yo te diría que el mayor porcentaje de obesidad con paciente que tiene problemas de tiroides sí va relacionado. Generalmente estos pacientes también tienen su proceso de dificultad para bajar de peso por De el acuerdo. tema del hipotiroidismo. De acuerdo, doc. Sí, definitivamente tener, digamos, no controlado un hipotiroidismo también se asocia a que sea más difícil para los pacientes perder peso. Eso es verdad. Eso es cierto. No sé si como parte de los estudios dentro de la cohorte hacen función tiroidea de manera más o menos regular en los pacientes, una vez al año, cada 6 meses, una vez al año, diría yo. Pues yo en estos momentos solicito a veces dentro del programa como el apoyo del especialista en endocrinología, ¿sí? Porque yo siento que la parte de nutrición sencillamente no va con los pacientes. Tú sabes que cambiarles el chip mental Es muy no es, difícil. ¿sí? Sí, es muy difícil. Entonces, yo lo que les sugiero en algunos, sobre todo los que tienen problemas de tiroides, es, vea, vaya a su EPS, trate de Claro. pedir consulta con el especialista y trate de reevaluar la dosificación del medicamento. A ver si en su momento esto me les ayuda, ¿sí? Claro, claro que sí, doc. Sí, Sí, lo que tiene hacemos toda la es, razón. sí señora, lo que hacemos es apoyarnos con los aseguradores en esos Ujú. otros programas que manejan de obesidad, en programas también metabólicos para que enfermedades como la diabetes o otras alteraciones como el hipotiroidismo y demás sean muy bien manejados en su programa respectivo para que de manera concomitante con lo que hacemos acá directamente desde cohorte, pues se vean los beneficios. Sí, señores.
Bueno, Sí, creo que realmente está perfecto, Doc. Y sí, como dice la doctora Mónica, pues definitivamente tener otras enfermedades como el hipotiroidismo, sí, claro, se asocia a que sea mucho más difícil para los pacientes lograr metas de peso o perder peso en general. Pero sí, digamos que igual nosotros como profesionales de la salud tenemos que seguir insistiéndoles y intentando también hacerlos caer en cuenta de los beneficios que tiene para ellos la pérdida de peso y no solo para el control de la psoriasis, sino que por supuesto para el control de muchas otras comorbilidades también de tipo metabólico. claro que sí. Doctora, muchas gracias. Creo que tuvimos un espacio muy interesante, muy científico hoy, con la fisiopatología y sus buenas aclaraciones. Eh, pues nada, estamos pendientes entonces a nuestro próximo encuentro para continuar viendo los otros temas relacionados con esta enfermedad. A todos, pues muchas gracias por la participación y nos vemos en el próximo evento de la otra semana entonces. Muchas gracias a ustedes por todas las preguntas, la participación y la invitación, por supuesto. Bueno, un buen día Do- para todos. Muchas gracias. Usted Quedar me envía con las manitos abiertas por preguntas, sí se podrá atender. Quedó Rubiela, Sarmiento y Fernando. Pero la doctora Rubiela yo, ya nos contó, no sé si tenga otra inquietud. No, no sé doctor, si- muchísimas gracias. No. Ok, gracias. Fernando, brevemente, ya estamos sobre el tiempo, pero cuéntanos, por favor. Sí, muy buenos días, doctor Héctor, doctor Alejandro, ¿cómo está? Muy buenos días. Yo soy Fernando buenos Carreño, días. psicólogo del programa de psoriasis. Tuve una ligera falla en la conectividad al inicio de la reunión, pero me gustaría aprovechar estos últimos minutos de su tiempo para saber esa relación causal que hay entre las emociones y la piel. Me gustaría escuchar de pronto si me puede hacer una aproximación, dar claridad frente a eso, puesto que yo manejo esa información con los pacientes. ¿Y qué ha notado usted, Doc? ¿Que existe o no una Sí, claro, asociación? Para mí la hay también, clínicamente sí. hablando la hay. Total, cuando a través del reporte verbal de los pacientes, antes de la aparición de los síntomas, experimentan situaciones estresantes de su diario vivir, De acuerdo. de su cotidianidad, eso lleva a que ese estrés crónico altere, digamos, como el funcionamiento normal del comportamiento de las células de la piel. Sí, Doc. De hecho, al principio, bueno, en algún momento cuando hablábamos de la fisiopatología, como que igual mencionaba que, pues, por supuesto, uno tiene como esa predisposición genética, algunos pacientes la pueden tener, pero uno necesita algo más para que la enfermedad se desarrolle. Y ese algo más, digamos que dentro de los factores ambientales o los factores externos que están asociados, definitivamente está el estrés. El estrés está reconocido como uno de esos factores que puede hacer que el paciente, que funcione como un desencadenante externo asociado con el inicio y, por supuesto, con las exacerbaciones de la enfermedad. Sí existe una relación estrecha entre ambos. Ok, listo, doc. Agradezco mucho No, este doc. minutico adicional que, no, que me acaba de dar. Muchas gracias. No, a usted, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doc. Doctor Vanegas, ¿usted me envía el enlace del martes? Sí, Sí, señora. listo. Con mucho gusto le hacemos El llegar lunes. cada enlace para cada una de las reuniones. Sí, señora. Ah, bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a todos también por la atención y las preguntas. Listo. Gracias. Muy buen día para todos. Gracias. Buen Buen día, día. muchas Buen gracias. día, gracias. Muchas Buen día. gracias. Gracias.